Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Te saluda tu amigo Luis Ornelas. Gracias por estar acá en este nuevo capítulo del podcast E90 más. Y como siempre, mi compañera y amiga y colega Natasha Ziegler. Natasha, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Luis, ¿y tú? Buenos días. Bien, bien, gracias a Dios. Cansados, un poquito cansados, desvelados, con los niños en casa y con frío, pero contento, pero sí con, ¿cómo se podría decir? Un poquito de incertidumbre de ver qué es lo que va a pasar con este tema de. Estamos entrando al año y Donald Trump ya es presidente de Estados Unidos y eso impacta en todo el mundo, pero queremos En hablar de todo el cómo nos va a mundo. impactar a los mexicanos o a los hispanoamericanos también. Entonces, un poquito con ese tema de hoy, que no es relacionado con marketing digital, pero sí que es un tema que a todos nos afecta inevitablemente, ¿no? No, y digo, yo creo que también tiene que ver con esta parte del marketing digital en esta situación de desde que fue la pandemia, cómo se abrieron estas redes, ¿no? Enormes de trabajos digitales y de todas estas plataformas. Entonces, pues sí saber un poco para, para dónde, ¿no? ¿Qué va a pasar? Más que nada, yo creo que este podcast es para discutir el tema, ¿no? Sin meternos en, no sé, elecciones políticas y estas discusiones que estoy viendo en las redes sociales que han generado mucha polémica y mucho odio, ¿no? Porque sí veo, desafortunadamente, yo sí quisiera comentar eso, que es una desgracia, que estas decisiones que no siempre son, pues, ahora sí que individuales, lleven a estas ideologías de odio y de separación, ¿no? Y de idealismos, ¿no? Eso es, creo que lo veo muy triste. Pero fuera de eso, yéndonos a este tema más en cuestión de, pues, ¿qué va a pasar? ¿Tú cómo ves el panorama? Bueno, es difícil, es una situación compleja, no es un tema eh, tan fácil muchas veces. Se tiene que ver también todos los puntos de vista, ¿no? Claro, La la eh, en todos lados tenemos ciertos argumentación de ambos lados, y a mí yo he encontrado argumentaciones válidas, por decirlo de alguna manera, pero más del tema de problema es yo creo que sí hay un problema, o va a haber un problema muy grande. Pero también esto va a traer oportunidades, y entonces tenemos grandes retos, pero yo creo que también hay la posibilidad de, digamos, de una manera de reinventarnos y encontrar las oportunidades, más que estar lloriqueando y ponernos todos claro, enojados, frustrados, porque al final ya más importante es ver qué vamos a hacer para el futuro. Ya si no puedes resolver algo, pues bueno, pues ni modo, ya no podemos hacer nada y vamos a ver cómo sí podemos avanzar. lo hecho está, así están las Lo que pasa cosas. es que, a ver, vamos a empezar un poquito con el tema migratorio, que es yo creo que el primer tema, y algo que es triste decirlo, que pueda haber esta separación de familias. Eh, yo ahí soy muy crítico en cuanto a cuando tomas el 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 tema de migrar. Yo soy migrante, yo estoy en Canadá, y para mí migrar a Canadá fue un proyecto que tardó desde que dijimos: "Nos vamos a Canadá", hasta que llegamos a Canadá tardamos como un año y medio. De alguna manera puedo decir que nosotros hicimos el tema de la llegada algo planificado y de manera correcta. Nunca hemos estado de manera ilegal, siempre hemos estado legalmente en el país. Podemos salir a la calle y nadie nos va a detener, podemos hacer cualquier actividad, tengo mi seguro, pago impuestos, básicamente te puedo decir, soy como un ciudadano más, ¿no? O sea, claro que no tengo la residencia permanente ni la ciudadanía, no votar,
Pero digamos que de ahí en fuera tengo tantos derechos y responsabilidades como los puede tener un canadiense o un residente permanente de Canadá. Y el tema es ese, que mucha gente, desgraciadamente, no, y por la falta de oportunidades en los países o por inseguridad, hay muchas razones por las que la gente migra, pero una de las principales o es la seguridad y la otra es la falta de oportunidades, ¿no? Cuando tú no tienes oportunidades en tu país, pues migrar es una opción y muchas veces lo haces de manera ilegal. Así es. Y el problema que cuando lo haces de manera ilegal es que estos problemas como lo de ahora con Donald Trump queriendo sacar a toda la gente ilegal, pues te va a afectar. Todas las personas que llegaron a Estados Unidos de manera legal, con sus documentos y todo en regla, ellos no tienen ningún problema. Incluso ahorita hay gente que está ilegalmente y que ha vivido de manera pacífica y que ha trabajado, incluso han pagado impuestos. Yo veo que, incluso es algo que lo oí de un abogado de migración, es decir, no se van a ir sobre ellos ya. Lo que sí, digamos, quieren parar es a los que todavía no tienen un proceso. Dice Estados Unidos: "No queremos ya estar dándole asilo a más gente". Si alguien llegó ilegalmente a Estados Unidos y cometió un delito y está preso y esperando una sentencia, eso sí ya se van. O sea, hay un grupo de personas que ya está listo ahorita, el gobierno de Estados Unidos, para decir: "¿Sabes qué? Aquí está el avión y vámonos, sáquenlo de acá". Eh, Veremos qué pasa con aquellas personas que sí han estado ilegales, pero que sí se han integrado a la comunidad, han trabajado de manera pacífica y han estado contribuyendo a la economía de Estados Unidos, a ver si, va a ser tan fácil o si realmente los van a sacar. Ellos sí están en un riesgo también, están de manera ilegal. Tengo entendido que Donald Trump quiere ir sobre ciudades santuario. Se dice que donde pueden empezar a haber redadas son Chicago, Nueva York, Los Ángeles, no me acuerdo si en Arizona y en Texas. Entonces, sí es un tema grande. Recordemos, para los mexicanos, las remesas, el dinero que envían las personas que están en Estados Unidos a las familias en México, pues representan el segundo ingreso para el país. Así es. Entonces, es un tema serio en esa parte. Pero yo quiero irme un poquito más hacia atrás. Y yo quiero irme un poquito al tema de por qué migraron. Y volvemos al tema, por la falta de oportunidades. Así Y es. es donde yo quiero poner la llaga, el dedo en la llaga, porque muchos le mientan la madre a Donald Trump, Trump es un racista, Trump no sé qué. Y nosotros como país, ¿qué hicimos? O sea, es lo que tenemos que averiguar. ¿Qué hicimos nosotros en México para que estas personas se tuvieran que haber ido de México? A esos a los que hay que criticar, no a Donald Para Trump que esté ahora. pasando esta situación ahorita, ¿no? Claro, o sea, esto es algo que durante años a la gente, los gobiernos en México les valió queso y la gente se iba. Y ahora dicen en México: "No, es que vamos a proteger los derechos de los mexicanos en Estados Unidos". ¿Por qué no los protegiste en México? Ahora que se van a regresar, les vamos a dar a todos seguro social. ¿Y por qué no se los dabas cuando estaban acá? ¿Sí me explicó? O Así es, sea, así es. el tema es muy simplista echar la culpa a Donald Trump, decir: "No, es el malvado, es el demonio", y no sé qué, cuando en realidad nunca nos pusimos a analizar, oye, ¿por qué se fueron? Qué fue lo que no hicimos en México? Entonces, ese es el tema a lo que a mí me gustaría llegar, y de ahí ahora sí ver, eh, cuáles son las oportunidades que se pueden abrir y cómo también gente que tiene miedo a no solamente va a involucrar el tema de migración, se viene otro tema, que también puede ser serio, el tema de haber declarado los cárteles como grupos terroristas, y ahí sí Estados Unidos puede entrar a México a tirar bala, digamos, y por tal de acabar con estos grupos. Hay un tema muy serio en Estados Unidos con el tema del fentanilo. No sé cuántas personas mueren al año por el tema del fentanilo. Entonces,
ese es un tema interesante, pero, por ejemplo, sectores como la automotriz se van a ver afectados, muchísimas industrias que depende de importar a Estados Unidos se van a ver afectados por este arancel que pretenden entrar en vigor a partir del 1 de febrero. No sé cuándo esté este podcast en vivo, pero probablemente ya sea el 1 de febrero, y para este día quizás ya estemos con ese porque eso también lo aplicó para Canadá. A Canadá Ujú. también le impuso un 25% de impuestos de aranceles. Canadá está también ya viendo las represalias y cómo va a responder. El problema o la diferencia entre Canadá y México, yo lo veo así, es que a Canadá no le van a doblar las manos tan fácil como a México. Sí, Y ahí es donde también está la cosa más difícil. sí. Entonces, bueno, yo creo que otro tema importante para la gente que está en Estados Unidos, pues, es ese tema de los dreamers, ¿no? De los mexicanos que quieren El sueño que de americano. alguna manera ellos llegaron muy pequeños a Estados Unidos. Y, esas son personas que, quizás están ilegales en Estados Unidos, pero su vida está hecha y armada y formada en Estados Unidos. O sea, es una cosa increíble. Estas personas están en un limbo porque nunca han estado en México, quizás no conocen México, y llegaron muy chiquititos a Estados Unidos y han estudiado y se han creado el estilo de vida de Estados Unidos, y que ahora les digan: "Mijo, usted se tiene que ir porque usted no es legal". Ese es un tema muy duro. Y bueno, ¿a quién le echas la culpa a eso? Pues no le puedes echar la culpa a eso a Estados Unidos. O sea, hay que asumir responsabilidades. O No, sea, y al final creo que lo que estás diciendo es muy cierto, Luis. Estados Unidos está viendo por su país, está viendo por sus ciudadanos, está viendo por su seguridad, claro, o sea, está viendo por su crecimiento económico. La situación aquí en México, a mí lo que me preocupa enormemente es que nuestros gobernadores, nuestra gobernadora, nuestra presidenta, está acatando lo que Trump le está diciendo. O sea, te voy a aventar inmigrantes a montón y ella está viendo, ya sabes, como parando los goles, no está tomando decisiones de decir, ¿sabes qué? A ver, me voy a poner los pantalones y, ok, aquí va a pasar esto y aquí yo voy a hacer esto y aquí va a pasar. Simplemente está sosteniendo, ¿no? La situación como puede y entonces lo que bien dices tú y me uno completamente a lo que comentas en el aspecto de bueno, ¿y qué protección les diste? Y ahora con la situación económica que tenemos en México, ¿qué protección les pretendes dar? O sea, se nos va a venir aquí, se nos está cayendo el tsunami aquí, ¿y qué vas a hacer? Y entonces siguen en este sueño, y más que en este sueño, lo que a mí me molesta mucho, Luis, es que siguen echando culpas, ¿me entiendes? Siguen, claro, es como, y perdónenme a quien le llegue el golpe, no es con esa intención hacerlo, pero cómo somos los mexicanos de en vez de acatar nuestras responsabilidades y decir, bueno, lo que ya pasó, pasó, esto es mío, nos ponemos a echarle la culpa de, no, es que fue él y yo no fui porque el otro hizo y porque el otro hizo, entonces yo por eso estoy así. Y no nos ponemos realmente en la posición de liderazgo y de decisión y de decir, bueno, ok, ¿qué voy a hacer? ¿No? Estamos viviendo un sueño tonto de que aquí vamos a casi, casi hacer a nacionalizar nuestro país y vamos a generar abundancia y riqueza. La economía está perfecta, esta mentira, esta barrera de humo que la verdad no nos está llevando a ningún lado y no se está tomando el lado serio, porque lo que es un hecho y ya no lo demostró el sexenio que tuvo y nos lo está demostrando es que Trump viene con todo y lo está cumpliendo desde el momento en el que le dieron el nombramiento, que fue el lunes. Oficialmente ya estaba nombrado, en ese momento firmó los documentos y ya se están tomando acciones. Y eh, sabemos que Trump es un hombre de palabra, lo que no tenemos aquí. Y el miedo ahorita que nos está dando en la torre es que, pues sí, con los aranceles al 25%, con los negocios estos pocos, porque pues sí, si bien sabemos, muchas de las personas compran barato, venden caro, ¿no? Estamos aferrados a China, estamos aferrados a estas plataformas también en la parte digital, pues ahorita estamos temblando todos porque dices, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Y vemos
las mañaneras que no sirven de nada, perdón que lo diga así, pero no sirven de nada estas mañaneras en las que nos cuentan el mismo cuento, se van a los indígenas, a los colonizadores españoles, le dan vuelta a todo el asunto y no nos definen nada de la situación que se está viviendo ahorita mismo, ¿no? Y cuando le preguntan a esta mujer acerca de la situación y de qué opina acerca de lo que está haciendo otro, lo único que dice es, no, yo, a mí solo por la Constitución me queda apoyar a mis mexicanos y dices, no puede ser, seguimos en la misma Es payasada, que todo ¿no? todo es un discurso nada más. Pero un discurso ni siquiera puedo, y perdón que lo diga con estas palabras, pero ni siquiera le puedo decir un discurso, Luis, porque ni siquiera tiene un discurso. Es darle a y nos da tole con el dedo y cree que todos somos tontos y que seguimos ahí como, sí, ¿no? Entonces, A mí un no, tema que me preocupa también adicional a eso, porque no sé cuánta gente vaya a salir, pero imagínate que ingresara a México de un día para otro 1,000,000 de personas. ¿Dónde los van a dormir? ¿Qué van a comer? Más aparte que ya tenemos gente que está en las calles, esperaban, yo vi gente llorando de, no sé si eran de Venezuela, de Lu no sé dónde. Luis, los inmigrantes que tenemos aquí, o sea, Por eso te déjate. digo, o sea, ya estaban y van a llegar más. Y, con este programa de Quédate en México que va a implementar ahora Estados Unidos, no solamente van a llegar a México mexicanos, sino que van a llegar personas quizás de Honduras, de Guatemala, El Sí, Salvador, de van a mandar a Venezuela, de tu para que todos se lados, y se van a crúzalos quedar tú en como México. O puedas, sea, ¿no? no es de que los vas a repatriar a sus países de origen, sino, échalos nomás allá a México y como una escoba que le vas barriendo, nomás le vas barriendo y lo echas todo al mismo lugar, ¿no? Entonces, Pues México sí, se está convirtiendo en ese recogedor de basura, ¿no? Entonces, a mí eso sí me preocupa porque al final decía Donald Trump, es que nos llega la gente, y como te digo, mucha de la gente que va a salir, yo entiendo y a ver, que se entienda claro, la gran mayoría de la gente que cruza ilegalmente a Estados Unidos lo va a hacer y va a trabajar y adaptarse y trabajan claro. o sea, trabajan honestamente y tratan de hacer una vida normal. Pero hay un sector, un grupo de personas que hacen que todo se vea mal porque sí cometen crímenes, sí llegan a robar y mucho de eso es en base a que si no consigues un trabajo, pues tienes que comer y de alguna manera lo haces, entonces si no es por las buenas, lo haces por las malas. Pero por culpa de esos pocos es que el gobierno de Estados Unidos dice: es que los mexicanos vienen a robar y vienen a violar mujeres de acá y vienen a hacer no sé qué y a matar", y, entonces nos echan a todos ahí en ese mismo costal, pero sí hay un sector que sí realmente y desgraciadamente sí está en esa clasificación, y de esa gente también nos van a echar de todos, no solamente mexicanos, nos va a llegar también de Sudamérica, de Centroamérica. Entonces dices: "La cosa en México está mal, la situación económica está mal". Sí, Ya había una cantidad importante de migrantes esperando en las fronteras, esperando en los consulados a ver cuándo les llegaba el famoso CB, no sé qué se llama, como que para el asilo, pues ese ya está cancelado. ya, de Ahora entrada. vámonos para atrás y a ver cuántos se van, porque alguien que viene de Venezuela o de Nicaragua o de cualquiera de estos países, 1000 veces va a preferir quedarse en México que regresarse, ¿sí me Sí, explicó? pues es que ya lo tenemos aquí, o sea, ya los están atorados aquí, venezolanos, Y es que de los malos de males en México ese está menos peor, creo ellos. sí, pero el problema es que no sé cómo te explico, nos están jalando, ¿no? Y está Sí. habiendo una situación aquí incontrolable, o sea, completamente incontrolable. Porque con esta nueva política que todo el mundo se queja, y yo me uno completamente de esto de abrazos y no balazos, que se me hace una tontería completa, pues se está logrando absolutamente nada. O sea, se le salió y lo que es un hecho, y hay que aceptarlo también, y hay que dejar de ponernos muy nacionalistas y muy patrióticos, y aceptar que la realidad es que jamás se han tomado medidas drásticas Jamás les ha importado la patria, esa es la mayor contra y hipocresía. contra el narco, y hay que aceptar también que estamos en un, pues, narcoestado, ¿no? Claro, así es. Entonces, pues, si no tomas tú medidas, pues, alguien las tiene que tomar por ti,
Ese es, digo, creo que es una ley para padres con hijos, para si en ti no entró la prudencia de controlar la situación, alguien tiene que controlarla. Y en este caso, pues desafortunadamente, para quien le guste o quien no, pues llegó Trump y dijo, ¿sabes qué? Pues aquí yo voy a controlar para mí. Y tiene razón. Sí, Y claro, nada más les voy a hacer la él pregunta. está pensando nada más en su gente, él no está pensando en los mexicanos ni nos va a hacer ningún favor. No, y nada más les voy a hacer una pregunta. Si fueran las cosas al revés, si nosotros fuéramos una potencia mundial y si nosotros fuéramos tipo Estados Unidos y si nosotros tuviéramos toda la fortuna del mundo para hacer y deshacer, ¿qué quisieran ustedes? Si Claro. tuviéramos un gobernador como él, pues claro que nos unimos todos a apoyarlo y a decir, ¿sabes qué? Aquí no te metas. Lo estamos viendo en trabajos. Llegan argentinos, llegan venezolanos, llegan cubanos y nos quitan empleo. Ahorita los apoyos económicos que están a lo loco dándose y que están quitando instituciones muy importantes por dar 2,000, 1,500 pesos a venezolanos, ¿les gusta? Y yo lo abro a la audiencia, sin afán, vaya, lo que no quiero es que esto se vuelva otra fuente más para críticas y tonterías que no van al caso. Es más que nada para llevar a la reflexión. ¿Y Sí, qué claro. vamos a hacer como individuos viviendo en México para, lo hablábamos en el podcast anterior, en todas desgracias y en todas tragedias, en todos cambios, siempre hay oportunidades. Entonces también ver esta parte positiva de cómo lo vamos a tomar para mejorar, ¿no? Para sobresalir. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Sí, bueno, dentro de las oportunidades que se abren cuando pasa este tipo de cosas, pues está el tema de fortalecer el mercado interno. Y fortalecer el mercado interno significa que haya un mayor número de emprendedores, que haya un mayor número de personas obteniendo empleos, que la gente que llegase a venir de fuera pudiera encontrar un empleo rápidamente. Entonces, esas serían, para mí, esas pueden ser oportunidades, pero todo tiene que estar ligado en el hecho de que se den las condiciones, Claro, eh, que el gobierno pueda facilitar la creación de una empresa, que pueda haber facilidad de crédito, que pueda haber facilidad de capital para que puedas invertir, porque una de las cosas o de las ventajas que tú ves cuando vienes a un país como Estados Unidos o Canadá es la facilidad, el acceso que tú puedes tener a dinero para poder tener un negocio y, y solventar quizás los meses de inicio para poder llevar al negocio a que empiece a fructificar y a tener ingresos y poder ir pagando esas deudas o esos préstamos que muchas veces se hacen. Entonces ahí está una oportunidad. Creo que México también pudiera empezar a pensar en más el mercado europeo, en quizás aumentar lazos de comercio con países como Japón, con Corea, Corea del Sur me refiero, estos tigrillos, Singapur, Malasia, Australia, o sea, la parte del Pacífico que nos pudiera ayudar a diversificar. Ahora sí que como lo dijimos en el tema anterior, tienes que diversificar tu presencia en diferentes redes sociales. Bueno, acá también tienes que diversificar tus mercados, ¿no? claro. Entonces, desgraciadamente, Latinoamérica o Hispanoamérica, desde Guatemala hasta Argentina, eh, es difícil encontrarte un mercado que realmente ahorita esté pujante, que tú puedas decir, vamos a comercializar para allá porque poco te pueden comprar. Pero si se fortalece toda la economía de todas nuestras naciones en Centroamérica y en Sudamérica, también es una fuente muy importante para generar empleos y negocios y pudiéramos tener un mayor crecimiento. Pero el problema que yo veo es que en los otros países de Sudamérica, pues te digo, estaba igual o peor que México. O sea, la No, situación no va para mucho allá. y aquí yo creo que también parte es
Lo veíamos en el episodio anterior, ¿no? Lo que está pasando con TikTok, que es fuente de empleo para también muchos hispanos, ¿no? Sí. Lo vemos ahorita que también mi pregunta es, bueno, si se van, ¿qué las fronteras van a ser físicas o las fronteras también van a ser digitales? Ese es también un tema interesante, ¿no? O sea, nos van a limitar, ¿no? Físicamente como inmigrantes, o nos van a limitar también plataformas, por ejemplo, estas plataformas de trabajo remoto, ¿no? Estas empresas que contratan gente desde Estados Unidos, remotamente en Perú, en toda Hispanoamérica, y que tienen a la gente trabajando, ¿las van a limitar también? O sea, ¿qué va a pasar Es que con? pudiera Porque darse también el tema, o sea, pudiera podría darse. decirse que también está en amenaza, ¿no? Todos estos, plataformas que son completamente americanas y que están pendiendo de las políticas que Trump va a poner ahorita, que está haciendo físicamente, ¿no? Que está haciendo políticas. Ahora, también, ¿qué es Ahí lo que nada va a más pasar? ahí yo nada más agregaría un tema. Si estás con esa incertidumbre, lo más recomendable, y algo que nosotros hicimos, fue crear una empresa en Estados Unidos. Si tu fuente de ingreso depende en gran medida del trabajo que tú estás haciendo hacia una empresa en Estados Unidos, lo más, recomendable en este momento de incertidumbre es créate una empresa en Estados Unidos, opérala en cualquier lugar del mundo, pero estás teniendo una empresa en Estados Unidos, con base en Estados Unidos, y eso te va a dar muchísima tranquilidad. Entonces, también, si alguien quiere, contácteme o contáctenos a través de las redes sociales. Soy Luis Ornelas y Nat Ziegler, para poderles dar más información, si alguien quiere saber cómo hacerle para poder tener su empresa en Estados Unidos. Vamos a hacer un podcast acerca de ese tema, porque creo que es interesante que la gente pueda tener esa alternativa de decir: "Oye, yo soy un freelancer que estoy trabajando desde Sudamérica o en México, y me interesa mucho, seguir dándole servicio a mis clientes en Estados Unidos, y tengo miedo a que por ese tipo de regulaciones puedan bloquearme. Entonces, que puedas operar, digamos, una empresa americana, y de esa manera puedes estar mucho más tranquilo porque ya tienes el respaldo de tener una empresa en Estados Unidos". Entonces, es un tema para el próximo episodio, pero sí Sí. quería dejarlo de una vez claro. Entonces sí, ahora sí, perdóname la interrupción, este pequeño comercial. No, no, está bien, porque sí, justamente yo creo que muchos estamos, ¿no? De uno a preguntándonos, bueno, eh, esta batalla ideológica, esta situación de cambio de leyes, estas regularizaciones que va a haber, que está habiendo con las plataformas como TikTok, que a lo mejor sí, va a haber un convenio, ¿no? Sí va a haber un convenio, como decíamos, no sabemos si la vaya a comprar, Míster Beast, Elon Musk, que haga convenio con Donald Trump. No sabemos, cómo se vaya a delimitar. Ya vemos muchas limitaciones en Facebook en hacer anuncios. Tú no puedes hacer anuncios para Estados Unidos estando en México. Te limita muchísimo la cantidad no puedes segmentar lo mismo. Entonces, me pregunto, por ejemplo, estas plataformas como Up2Work, Fiverr, este, Upfront, ¿qué es? Upwork o upfront, Upfront. Todas estas, ¿qué va a pasar con ellas? Porque al final, pues, la gente hispana está cobrando en dólares, ¿no? Ahí está PayPal, están todas estas plataformas que tienen que ver con todo este mecanismo, y puede haber aquí 2 factores, siento yo. O puede irse a auge todas estas plataformas, porque empiecen digo, aquí lo interesante y tenemos estas 2 caras que es la mano de obra, ¿no? La mano de obra de los migrantes que la mayoría van a trabajar en el campo. Ahora, yo también quiero pensar que puede ser un panorama como lo que pasó en Florida hace poco tiempo, ¿no? De que, no quieres trabajar, no quieren los hispanos que trabajes, y al rato estaba el gobernador hincado pidiéndole a los hispanos que regresaran al trabajo porque la economía en una semana se les fue al piso. Y sí, claro. también vamos a ver esa parte. Ahora que toma estas decisiones tan drásticas, yo quiero ver cómo van a verse estas caras distintas, ¿no? Vamos a ver. Sí,
Lo que pasa es que ya cuando todo lo llevas a la práctica es cuando dices: "Vamos a ver, Ahí es ahí cuando, está, ahí vamos está a la ver otra cómo cosa", ¿no? sale, A ¿no? ver qué pasa, porque sí, también la gente que está mucha gente que ya tiene muchos años en Estados Unidos y que ha estado ilegal, pues tampoco lo vas a sacar así nomás porque sí. Incluso hay gente que compró casa y te digo, ya han estado Y viviendo lo mismo, pacíficamente. Luis, perdón que te interrumpa, pero lo mismo que tú comentaste alguna vez, ¿no? Esta, ¿cómo le decían? Esta estandarización de precios digitales, ¿no? Ujú. Porque también al final la mano de obra digitalizada de una persona en Colombia es muchísimo más económica que si tienes un americano trabajándote una página web, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿ahí qué va a pasar? ¿No? Cuando les pongan estas limitantes a las empresas y no tengan el capital para invertir en pura mano de obra americana, ¿qué va a suceder también ahí? ¿No? Sí, sí, hay muchas preguntas todavía. Yo pienso, para serte honesto, yo pienso que todo esto en la práctica no va a llegar tan lejos. Quiero pensar que no va a llegar tan lejos, no lo sé. Yo pienso que es más que nada una presión a los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos y de México, al gobierno de México, sobre todo a México, un llamado de atención y una presión en cuanto a con quién estás haciendo negocios, en Así cuanto a de qué manera estás haciendo como para que nuestra economía también se fortalezca, porque algo que criticó mucho Donald Trump fue que empresas chinas llegan a México, se establecen en México para mandar sus productos como si fueran mexicanos con el TLC. Y en la y en el tema, en los papeles está en la, pues, la renegociación al, no me acuerdo ni cómo se llama, el TEMEC, creo que se llama ahora. Temeco. Ujú. Entonces, yo ahí le veo una presión, y el problema es que con este tipo de presiones, a la hora de negociar el TEMEC, quien lleva el sartén por el mango es Donald Trump, Así es. y entonces él va a poner sus condiciones. Eso es a lo que yo voy, que cuando tú te vas a poner a negociar con alguien, cuando vayan en México a negociar con Estados Unidos, México va a llegar ya como un corderito ahí sentarse nomás y Sí, escuchar lo que les va a faltar, es ¿no? que así están, así En están. entonces, eso es a lo que yo voy, de que no tienen esa capacidad de responder como sí lo está haciendo Canadá, porque Canadá sí está indignado y Canadá sí está de que: "Okey, ¿nos quieres? Okey, de estos", ya dijeron: "Estos negocios, estos estados dependen de nuestra electricidad y depende de no sé qué. Si así le quieres, pues también te vamos a bloquear". Ahora, el Eso, problema es que también Canadá no tiene mucha diversidad de mercados, pero Canadá sí se puso un poco y en Canadá no hay como, esa facilidad, digamos, de poderle llegar y decirle: "Mira, aquí tengo tus políticos que están metidos hasta el rollo con los narcos. Aquí tengo tus políticos que están en esto, que tienen las manos embarradas de sangre hasta donde no sé dónde". En México sí. sí. Y en México, entonces, van a llegar y a México le van a hacer cachetaditas, y me quitas eso, y me sacas aquellos, y me pones a esto, y hasta pagas el muro, y así le seguimos. Entonces, México no tiene, con este bluff de Donald Trump, no va a tener ni cómo opinar, ni cómo, oye, tranquilito, porque si no, no te firmo nada, y ahora tienes más bocas que alimentar por las que te estoy mandando. Eh, Entonces, ese es el problema. Va a tener ¿Cómo va que a ser? doblar las manitas. Es que no le va a quedar de otra, ¿me explico? O no las doblas y te pones en el papel de digno y de que mi país, la soberanía y la defendemos con todo, y en 3 meses vamos a tener el dólar que se va a disparar y la economía más para abajo, y se viene una crisis más grande. Entonces, ahí te quiero ver, Juan, dijo decían, porque el panorama para México es muy, muy desalentador. Desgraciadamente, y es porque nuestros políticos no estaban capacitados para estar en sus puestos y que no tienen la posibilidad de responder de la misma manera que lo está haciendo, Donald Trump. Así es, Y ante eso, quien lleva el sartén con el mango por el mango es Donald Trump. así es. Entonces, hay oportunidades y las hay, y más que nada, yo creo que una de las grandes oportunidades que tenemos que aprovechar es mejorar la educación.
quitarnos de tonterías y empezar a hacer una educación verdaderamente de calidad en México, que no hay, y que el modelo que tienen ahora tampoco sirve. Entonces, pónganse las pilas y que digan: "Ay, ¿sabes qué? Lo que hicimos ese de cambiarles ahora, el nuevo modelo, que puso López Obrador no sirve. Así que mejor escóndanlo eso por un rato, vamos a hacer algo que sí funcione, y enfocarnos a temas de inteligencia artificial". Pero, ¿cómo le vas a hacer a temas de inteligencia artificial si no sabes leer? Si no sabes ni cuántos planetas hay en el mundo, en el universo, ¿sí me explicó? Entonces, Sí, es que ese es un tema, no puedes avanzar si no has completado el es paso lo que uno. decíamos, ¿no? Es esta parte del avance humano, ya ni siquiera tecnológico, ¿no? El avance humano. Pero si siempre te dieron pura tontería y todavía crees que los aztecas son inocentes porque Ah, ya, ya no me digas. vinieron a conquistarlos los pobres españoles y Sí, no, entonces, no somos potencia porque ¿me llegaron los entiendes? O españoles. sea, claro, dices: "Oye, no es posible, o sea, ya supéralo, ya vámonos a lo que sigue", ¿no? Léete un poquito de Claro. contexto histórico y más bien agradezcamos lo que tenemos, porque aparte mi coraje es que somos un país completamente millonario, o sea, tenemos todos los climas, tenemos toda la naturaleza del mundo, pero tenemos un gobierno que Sí, y una mentalidad muy que pobre, no. muy, muy pobre, muy limitada en ese sentido, nos han hecho creer muchas mentiras, y es hora de ya ir quitando todo ese tipo de tonterías de la cabeza, cambiar esa mentalidad. Y el tema es de que tenemos que invertir mucho en educación, tenemos que trabajar mucho en, mejorar, porque no vas a poder competirle a nadie, no vas a poder hacer nada, y entonces sí que se nos van a venir problemas muy, muy grandes. Así que hay Así muchos es, retos, hay muchas oportunidades y hay que trabajarlas para poder, solventar eso. No sé qué me así quieras es. comentar, Nat. No, pues nada, estoy completamente de acuerdo. La realidad es que sí, y yo creo que es un tema más que, hablarlo como volvemos a lo mismo, ¿no? Es muy fácil que yo, mexicana, le eche la culpa a la presidenta y diga: "Ay, es que el gobierno". No, creo que el cambio empieza por uno, y siempre lo he dicho, creo que cada uno de nosotros nos tenemos que poner las pilas, quien tenga hijos, quien tenga familia, empezar a fijarse en esos hijos y en qué les vas a educar y qué les vas a dejar a esos hijos, y pedir, exigir la mejor educación para ellos, y encontrar alternativas también de solución, porque aquí, y lo platicamos alguna vez, Luis, nos quedamos nada más ponemos la mano para que nos caiga el dinero y lo poco que nos cae nos conformamos, y creo que tenemos que empezar a ver más allá y cuáles son las posibilidades que tenemos. Ya tenemos el problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y creo, en serio, y les digo de todo corazón, que estar mentando mamás en las redes sociales y echándole la culpa que si Trump, que si la otra, estar en este juego que han impuesto los políticos para estar criticando unos a otros, creo que no es la alternativa. Creo que más que eso, sálganse de esa nube y pónganse a pensar en sus hogares, en sus casas, en su economía, qué es lo que van a hacer, cómo van a diversificar sus recursos, qué van a hacer al respecto en sus negocios, en los trabajos en los que estén, cómo van a poder apoyarse para que su empresa crezca en vez de estarla criticando de es que mi jefe, sino que cómo van a apoyar para que las cosas sucedan. Y creo que empieza desde cada uno de nosotros como mexicanos. No es porque al final como alguna vez me lo dijo un profesor y siempre se me quedó grabado, tenemos el gobierno que merecemos. No es porque el gobierno lo puso ahí un fantasma, es porque nos han planteado una ideología muy retrógrada y que nos tiene dando tumbos ahorita y como, y voy a sonar muy, como gallinas descuelladas a ver dónde nos vamos a ir cada uno de nosotros. Entonces, esa es la recomendación que yo daría y no ver el panorama, ver la oportunidad, tratar de ver las oportunidades, ¿no? No, el tema para mí es que esta es una gran oportunidad de salir de esa zona de tranquilidad, de estar De confortables confort. y repensar que lo que estamos haciendo no está bien y que tenemos que mejorar en muchos sentidos, que tenemos que si trabajamos, pues hay que trabajar más. Si estamos queriendo educar a nuestros hijos, educarlos más, darles más herramientas, darles más armas,
Entonces, ya hay que dejar a un lado todo ese paternalismo y ese sentimiento de que, ay, todo lo que nos afecta es por culpa de Trump, y tomar nuestra responsabilidad y no ser nosotros los que realmente hagamos el cambio para nuestras familias primero, y luego para en grupo o en comunidad esto crezca y sea el país el que se transforme. Hay una gran oportunidad, tenemos el momento para hacerlo. Desgraciadamente, no sé si tengamos la voluntad ni la Así gente es, con el talento en el gobierno como para que esto se pueda hacer realidad. Ese es el problema. Pero bueno, así es, así es. no sé si tengas algo más que decir. No, Luis, ya sería todo. Y pues nada, invitarlos también a este medio a que opinen, a que se abra el debate bien, ¿no? Sin mentar madres, ni discutir, ni nada, sino que sea un debate sano, porque al final creo que tanto Luis como yo, como todos ustedes, pues queremos lo mejor para nuestras familias, queremos lo mejor para nuestro hermoso país, que es divino, yo lo adoro, y pues ver cómo podemos, al final, como les digo, esta es una comunidad y los invitamos a ser parte de esta comunidad, ¿no? Y a encontrar soluciones de negocios, soluciones de la comunidad, ¿no? Porque al final también hemos descubierto que si nos unimos y que si estamos juntos, somos más grandes, somos más fuertes y somos mucho mejores, ¿no? Entonces, pues ese sería lo último, Luis. Les agradezco mucho el que estén formando parte de nuestras comunidades, y pues sigan compartiendo el contenido, encuéntrenos en nuestras redes sociales, cualquier duda, comentario, llamada de auxilio, pues estamos aquí para lo que necesiten. Soy Luis Ornelas en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Facebook. Instagram, y Nat Ziegler también en YouTube, Facebook, Instagram y YouTube. ¿Sí Creo está que ya lo TikTok dije. todavía? Sí, si está TikTok todavía, pues ahí Yo nada más estaré. lo único que quisiera decirle a la gente que nos está escuchando, dejemos de ser víctimas, dejemos de ya quitémonos esa victimización de todo, que todo es culpa de los demás y no es mía. Hay que sernos responsables de nuestras cosas, Así tomar el es, toro por los cuernos y darle para así adelante. Hay es. muchas oportunidades, tenemos un gran potencial, somos un gran país, pero las cosas no van a llegar nomás porque lo digamos. Hay que hacerlas y hay que trabajar en eso, y hay que exigirle al gobierno que se ponga las pilas, que deje de ser tan corrupto, porque si no, nos van a venir a estar saboteando y cacheteando cada vez que se le antoja al presidente en turno, y va a ser una historia eterna que nunca va a acabar, porque Donald Trump en algún momento se va a ir, pero va a venir otro, y nosotros vamos a seguir estando en la lela. Entonces ya, necesitamos ponernos las pilas y que este país empiece a realmente a sacar a flote ese potencial que tenemos, porque nomás nos estamos quedando en el puro mensajito y no estamos haciendo nada realmente. Entonces, a mí sí ya me dio mucho coraje lo que nos va a pasar, pero también es nuestra responsabilidad sacar al bote adelante y que el país salga adelante con o sin Estados Unidos. Así. No, y así como demostramos, bueno, demostraron, porque yo no estuve ahí, pero demostraron que son muy chambeadores en otro país y que le echan muchas ganas y que son muy trabajadores. Creo que lo son, sí, creo que lo somos, y podemos hacerlo en nuestro país y podemos echarle igual de ganas y podemos sacar el país adelante. No necesitamos irnos a ningún otro lado, podemos hacerlo aquí, pero también tenemos la obligación de exigir lo que merecemos como pueblo mexicano, y ya dejarnos de tonterías de que si somos menos, somos más. Somos un pueblo trabajador, somos un pueblo rico con todo, que podemos sacar a México adelante, pero tenemos que exigirle a nuestro papá gobierno, como llaman, que eso suceda. Así es, Y así bueno, es. pues eso es todo. Pues les agradezco mucho, Luis. Como siempre, es un placer estar en estos podcasts contigo, y pues ahí estaremos mediando la situación. Sí, bueno, pues gracias, gracias Nat por estar aquí. También a mí me agrada mucho estar contigo. Y este sí fue un podcast totalmente diferente. Espero que no se tengan que volver a repetir este tipo de temas porque no es lo que yo quería para el podcast, pero es un tema que está ahí, que todo el mundo estamos hablando. Nos está afectando a todos de alguna u otra manera. Y más que nada la reflexión es, dejemos de ser víctimas y tomemos ya nuestro papel de protagonistas y hagamos que México sea el país que realmente queramos vivir. Ese es el tema. Yo siempre lo digo acá, si en México se redujera la inseguridad y fue un país con un mínimo de inseguridad,
yo soy el primero en regresarme, porque yo amo mi país, extraño mucho mi país, Así mi es, familia también, pero el tema de la inseguridad fue algo que alcanzó unos niveles que era imposible. Entonces, si así es. México regresa un poco a tener una seguridad más o menos, no que se va a quitar, porque inseguridad ya está en Canadá, en algunos lugares, pero yo sería el más feliz de regresar a mi país. No sabes cómo extraño, cómo amo México, y desgraciadamente, la situación en México no da para estar uno viviendo tranquilo, pero sí sueño en que eso se pueda hacer, pero también tenemos que poner las pilas todos, porque ni tú ni yo solos lo vamos a hacer, ni lo va a hacer nada más una persona ya queriendo, Sí, hacer no, un ni un cambio. pequeño grupo, ni una organización, ni nada, tenemos que ser la mayoría, si Así no es, todos, la mayoría. así es. Bueno, pues gracias nuevamente por haber estado acá. Gracias, Nat, te agradezco mucho por tu, Yo opinión, también, Luis. por tus Gracias. palabras y bueno, espero que nos vuelvan a ver y no se nos vayan, porque los temas de política Esperemos. A siempre ver, son muy controversiales, pero bueno, un fuerte abrazo a todo el mundo, gracias por haber estado acá y nos vemos en la próxima. Bye, bye, Nat. abrazo, buen día.